Antropología, ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Bartolomé de las Casas fue un religioso español defensor de los derechos indígenas en los inicios de la colonización de América. Tuvo una formación más bien autodidacta, orientada hacia la teología, la filosofía y el derecho. La mayoría de la influencia se basó en la política ateniense que se alcanzó al final de la Primera Guerra del Peloponeso y la reorganización del Imperio ateniense a comienzos de la década del 400 a.C. Desarrolló una nueva y efectiva táctica política que consiste en hacer sentarse juntos a sus partidos en la asamblea. Según la antropología platónica, hecha por Platón, el alma está formada por tres partes: la parte racional, la parte irascible y la parte concupiscible. Los argumentos que da Platón para demostrar la inmortalidad del alma son que el alma recuerda las ideas obtenidas anteriormente, por lo tanto es capaz de pasar de un estado a otro. Aristóteles habla sobre concebir al ser humano de acuerdo con su teoría de la sustancia, es decir, en consonancia con la idea de que no es posible la existencia de formas separadas. La ausencia es un compuesto indisoluble de la materia y forma. Además, todas las sustancias del mundo sublunar están sometidas a la generación y a la corrupción. El hombre, pues, ha de ser una sustancia compuesta de materia y forma. La materia del que está hecho el hombre es el cuerpo y su forma y su alma. Harris. El materialismo cultural desarrollado por Harris tiene sus raíces en muchos científicos sociales. Su teoría se sustenta sobre el materialismo histórico de Karl Marx, la evolución cultural de White, la ecología humana de Stuart, el comportamiento psicológico de Skinner y los conceptos de ética y comunicados enunciados principalmente por Piquet. La de Marvin Harris es el último episodio de la contribución de Lewis. Montesquieu, pensador francés, perteneciendo a una familia de la nobleza de Toga, siguió la tradición familiar al estudiar Derecho y hacerse consejero del Parlamento de Burdeos en el espíritu de las leyes. Montesquieu elaboró una teoría sociológica del gobierno y del derecho, mostrando que la estructura de ambos depende de las condiciones en las que se vive cada pueblo. John Locke, asimismo, en sus ensayos sobre el gobierno civil, se revelan limitaciones éticas que se hacen patente en todas sus obras. En ellas sostiene con firmeza la prioridad de la ley natural y de la moral. Fue la figura intelectual dominante del siglo. Ha dejado una obra literaria heterogénea y desigual, de la que resaltan sus relatos y libros de polémica ideológica. Como filósofo, Voltaire fue un genial divulgador y su credo laico y anticlerical orientó a los teóricos de la Revolución Francesa. Herbert Spencer, el problema de Spencer fue que trató de explicar toda la sociedad mediante una sola teoría, algo cuestionable en la sociología actual. Además, su no intervencionismo lo convierte casi en un antirrevolucionario. Charles Darwin fue un famoso biólogo británico, mayormente conocido como el padre de la teoría de la evolución moderna, que postula las especies en un proceso que toma muchísimos años, van evolucionando por medio de la selección natural. Su obra más, más relevante es El origen del hombre, la descendencia humana y la selección sexual y el origen de las especies. Marx formuló la primera teoría de la evolución biológica en 1802. Acuñó el término biología para designar la ciencia de los seres vivos y fue el fundador de la paleontología de los invertebrados. Uno de los representantes más destacados del uniformismo y el gradualismo geológico, publicada entre 1830 y 1833 en varios volúmenes. Es su obra más destacada según la tesis del uniformismo, ya formulada por James Hutton, el padre de la geología moderna. La Tierra se había formado lentamente a lo largo de extensos periodos de tiempo y a partir de las mismas fuerzas físicas que hoy rigen los fenómenos geológicos. El objeto de estudio de la antropología es el ser humano, la civilización, sus creencias, la moral, costumbres, arte, derecho y hábitos del ser humano en sociedad. La antropología registra y documenta para analizar la evolución del comportamiento humano, además de comparar distintos grupos y tratar de entender cuáles son sus particularidades y semejanzas con el resto, con sustento en ciencias sociales como la historia y la sociología,
y en ciencias naturales como la biología. La antropología se divide en 4 campos. Está la antropología biológica, la antropología cultural, la antropología lingüística y la antropología arqueológica. La antropología biológica es una rama de antropología general que estudia el ser humano considerando la naturaleza tanto desde un punto de vista físico como biológico. La antropología cultural es la rama de la antropología que estudia las características del comportamiento aprendido en las sociedades humanas, es decir, la ciencia de la cultura humana. La antropología lingüística es la rama que se ocupa del estudio de la diversidad de lenguas habladas por las sociedades humanas y cómo se relacionan el léxico y usos lingüísticos con las características culturales básicas de dichas sociedades. La arqueología es la ciencia que estudia, describe e interpreta las civilizaciones antiguas a través de los monumentos, las obras de artes, los utensilios y los documentos que de ellas se han conservado hasta la actualidad. El método de la antropología sigue los procedimientos del método científico general, es decir, consiste en observar, elaborar hipótesis, verificar y concluir. La antropología es importante porque estudia el lenguaje de los humanos y la arqueología es una de las ciencias antropológicas con mayor difusión entre el público no especializado. Se trata del estudio científico de los vestigios del pasado humano. Los arqueólogos indagan en depósitos de materiales que son llamados yacimientos arqueológicos con el fin de interpretar los hallazgos y situarlos en la cultura y la época correspondiente. En el mundo existen diferentes tipos de cultura: la cultura hindú, la cultura egipcia, la cultura china, la cultura maya, la cultura caribe, la caral, entre otras. Pero la cultura no solo se refiere a rasgos étnicos y cosas así, también se puede referir a cultura ambiental, cultura política, cultura ciudadana, cultura de paz, entre otros. El día de hoy nos centraremos en 3: la cultura azteca, la cultura maya y la cultura ambiental. La cultura azteca. Según las investigaciones, se cree que la cultura azteca podría descender de los Hopi, cultura que habitó en la región de Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona, en la zona que ahorita es Estados Unidos. Uno de ellos, el Clan de la Serpiente, luego de la erupción del volcán de Picos de San Francisco, emigró en un grupo por los 4 puntos cardinales en busca de tierras nuevas. Pero precisamente los que emigraron hacia el sur nunca regresaron y se supone que se trataba de los aztecas. Los primeros años de la cultura azteca en Tenochtitlán fueron muy duros. Sin embargo, su líder tuvo un plan, un diseño para construir una ciudad muy avanzada que pudiera soportar el hecho de estar en lagunas. En esta cultura habían 3 niveles: el pipiltín o nobleza, formada por la familia real, sacerdotes y clase militar; los macehualtín o pueblo, integrada por los artesanos, campesinos, comerciantes y pochtecas o grandes comerciantes quienes servían a espiar a los enemigos; los tlacotín son los terceros, o esclavos, compuesta por prisioneros de guerra y personas que habían cometido un delito o no pagaban las deudas. Hoy en el mundo existe un progresivo deterioro ecológico, como consecuencia de los defectos por la falta de una verdadera cultura ambiental. De esta forma, el daño al medio ambiente viene dado por ciertos valores, actitudes y comportamientos de la sociedad, determinándose que tales conductas constituyen un impacto o una grave amenaza para garantizar la supervivencia de todas las especies. Actualmente la cultura ambiental está en su apogeo. ¿Por qué? Porque se ha dado que mucha gente está a favor de cuidar el medio ambiente con el uso de popotes de metal, vasos térmicos, cepillos de bambú, etcétera. ¿Por qué? Porque se ha popularizado mucho el hecho de la desaparición de especies o especies en peligro de extinción por la contaminación al medio ambiente. Como un ejemplo, las tortugas marinas. Pero, ¿qué es el medio ambiente? Bueno, la palabra ambiente proviene del latín ambientis, que significa que rodea, y se utiliza para referirse al aire o atmósfera. El medio ambiente, por lo tanto, es el entorno que afecta a los seres vivos y condiciona sus circunstancias vitales. En pocas palabras, la cultura ambiental es la forma como los seres humanos se relacionan con el medio ambiente.
Esto determina el comportamiento hacia el entorno que nos rodea en base a una serie de valores. Para decirse que uno tiene la cultura ambiental bien formada, tiene que haber ciertos comportamientos en la persona. Por ejemplo, alimentar la conciencia, sensibilidad y sentido de pertenencia por lo que nos rodea, enseñar buenos hábitos hacia la preservación del ambiente y los recursos, transmitir mensajes de contenido conservacionista que incentiven la participación de las personas, apoyar el medio ambiente y establecer un contacto sano y respetuoso con la naturaleza. Esto no quiere decir que te vuelvas una persona que vaya a abrazar los árboles y cosas así. Sin embargo, pues es evitar en la medida de lo posible, pues la contaminación. Ahora hablaremos de la cultura maya. La cultura maya, pues es la cultura que se centra en lo que es la península de Yucatán, Chiapas, en partes de Centroamérica, específicamente Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Chiapas. También hay en el territorio vigente de Belice, Guatemala, una parte de Honduras y El Salvador, que es la parte de Centroamérica, todo eso. Y pues desde ahí esta civilización realizó por esta vasta área los desarrollos regionales y locales que conformaron lo que es la cultura maya. Pero, ¿qué es la cultura maya? Bueno, primero que nada, ninguna civilización originaria de Latinoamérica ha dejado testimonios tan concretos como la cultura maya. El llamado mundo maya es en realidad un conglomerado de pueblos que constituyen en conjunto una unidad tan diversa que difícilmente pueden estudiarse sin descartar sus diferencias. Origen de la cultura maya. Los primeros indicios de la civilización maya datan del año 2600 a.C., cuando se agrupaban como tribus familiares nómadas. Posteriormente se asentaron en el altiplano del Petén, en Guatemala, fundando los primeros poblados que recibieron una importante influencia de la civilización olmeca, un impacto vital para el progreso de este pueblo que comenzó con el cultivo del maíz. La organización civil de la cultura maya tenía en su cabeza al Gran Consejo, que estaba formado por el Batabob o jefes locales, nombrados por el Halachwinik para que administraran sus localidades e hicieran justicia. El Akuch Kobofbaf son los jefes regionales de los barrios que rodeaban la ciudad-estado. Tenían bajo su cargo a los jefes de linaje, también llamados Ajolopopop. Y, por tercero, estaba el Ahuacán o el máximo sacerdote, quien poseía una gran importancia dentro de la vida económica, debido a que su conocimiento de las estaciones y el movimiento de los astros redactaba los libros sagrados y organizaba los templos. La economía maya se centraba mucho en el cultivo del maíz, que se cree que es sagrado porque se hicieron muchos hallazgos de pinturas antiguas hechas por los mayas de este mismo a lo largo de todas las estructuras como pirámides y lo que serían las casas del pueblo maya.